Si te pregunto cuánto dura el ácido hialurónico que nos infiltramos en la piel, probablemente me respondas que en función del tipo de ácido hialurónico que usemos, tendrá una duración de entre 6 y 18 meses. ¿Es verdad esto? Sí, en parte. Vamos a hablar de longevidad de ácido hialurónico. Pero antes de hablar de las características del ácido hialurónico, como es en este caso la longevidad, primero tendremos que definir qué es el ácido hialurónico. Pues ya sabréis que el ácido hialurónico es un glucosamino naturalmente presente en la dermis de nuestra piel, está presente en la matriz extracelular y su función principalmente es estructural y de hidratación, gracias a esa capacidad de retención de agua. Ya sabéis que puede retener hasta 1000 veces su peso en agua. Gracias a estas características va a mejorar las arrugas, la pérdida de volumen y mejorará la hidratación en la piel. Y propiedades físico-químicas del ácido hialurónico hay muchas, pero principalmente tenemos que conocer una, que es la reticulación. En función de la reticulación del ácido hialurónico, este se va a usar para diferentes objetivos. Un ácido hialurónico no reticulado o con muy baja reticulación se va a usar principalmente para hacer un efecto de hidratación y de bioestimulación. En cambio, un ácido hialurónico reticulado lo vamos a usar principalmente para proyección, por ejemplo, para hacer un pómulo, para proyectar un mentón. Y os podéis imaginar que un ácido hialurónico con muy baja reticulación se va a reabsorber antes en la piel, es decir, su efecto va a ser de menos duración, pero dado que su objetivo es estimular, por ejemplo, la formación de colágeno, que es lo que se busca, nos da igual que se reabsorba. Sin embargo, un ácido hialurónico de alta reticulación va a tener una duración mayor en el tiempo. Pero, ¿cuál es exactamente esta duración? Pues bien, para hablar de longevidad, os he traído 5 artículos. Vamos a empezar con este de aquí, que es un artículo de Movin Master, que es un radiólogo y médico estético australiano. Este médico estudió a diferentes pacientes que se habían realizado infiltraciones de ácido hialurónico y las estudió mediante prueba de imagen con resonancia magnética. En este estudio en concreto que os dejo aquí, el paciente de mayor longevidad se vio en el que se había realizado una infiltración hacía 12 años y no se había hecho retoques. Y en la prueba de resonancia magnética todavía se veía esa infiltración de ácido hialurónico. Os voy a dejar ejemplos con imágenes y, por ejemplo, esta de aquí es una paciente que se hizo una infiltración en la zona de los labios hacía más de 2 años. En el momento en el que se realizó la resonancia magnética, bueno, veis señalado con la flecha que en la zona de los labios hay una zona blanquecina, ese es el ácido hialurónico, pero lo preocupante es que este ácido había migrado por encima del labio, en la zona del músculo orbicular de los labios, que es una zona donde no debería haber ácido hialurónico. Esta imagen, también de resonancia magnética, era de un paciente que se había hecho una infiltración de los surcos nasogenianos hacía 6 años y, como veis en la resonancia, las flechas nos lo están indicando, tenía todavía persistencia del ácido hialurónico en esa zona. En otro estudio del mismo autor se estudiaron a diferentes pacientes que se habían hecho infiltraciones de ácido hialurónico y se hizo seguimiento a los 19 y a los 27 meses también con resonancia magnética. Os voy a dejar por aquí la imagen de uno de los pacientes que se había infiltrado la zona del mentón y vemos cómo pasados 19 meses prácticamente esa zona ya no tenía persistencia de ácido hialurónico. Sin embargo, una paciente que se había infiltrado en esta zona de la grasa bucal, esta es la imagen post-infiltración en la que se ve claramente esos depósitos de ácido hialurónico y como a los 27 meses todavía persisten estos depósitos. La explicación que se dio en este caso de por qué unas zonas se reabsorbían antes que otras era por la movilidad y podéis hacer la prueba vosotros mismos. Si ponéis un dedo en la zona del mentón vais a ver que es una zona que está en constante movimiento con la gesticulación. Sin embargo, la zona del compartimento de grasa bucal, si ponemos aquí los dedos, vemos que no se mueve prácticamente con la gesticulación y esto hace que dure más en el tiempo. En este otro estudio que os dejo por aquí, se estudiaron a diferentes pacientes que estaban en tratamiento antirretroviral para el VIH y esto hacía que tuviesen una atrofia de la grasa bucal, lo que hacía que su piel se viese pues un poco depleccionada en esta zona.
Entonces lo que se hizo fue infiltrarles ácido hialurónico y os voy a poner por aquí la imagen a los 9 años tras la infiltración y sin retoques, y vemos cómo claramente todavía tienen depósito de ácido hialurónico en esta zona infiltrada. En este otro artículo, una de las pacientes estudiadas se había hecho hacía 3 años una infiltración de ácido hialurónico en el surco nasogeniano izquierdo. Únicamente se hizo el izquierdo porque era por una asimetría, por una parálisis. 3 años después, que es cuando se practicó esta imagen de resonancia magnética que os dejo por aquí, se vio cómo realmente el ácido hialurónico lo tenía en la zona suborbicular, debajo del ojo. De hecho, a esta paciente se le tuvo que practicar una cirugía porque lo que tenía era una obstrucción del conducto lagrimal. Y en este caso hablaríamos de migración del ácido hialurónico. Además, una migración tardía, dado que esto ocurrió 3 años después de que se hiciese la infiltración. Y por último, os dejo este estudio en el que una paciente se había hecho hacía 2 años una infiltración también en surcos nasogenianos y desde hacía un mes ella decía que tenía una zona de hinchazón debajo del ojo. Cuando se hizo una biopsia, se vio que esta hinchazón realmente lo que era el ácido hialurónico que de nuevo había migrado. De todos estos estudios os voy a dejar la bibliografía abajo en la cajita de información. Y bueno, hemos visto cómo en estos estudios el ácido hialurónico desde luego tiene una vida media mayor de lo que hoy en día se está hablando. También tenemos que tener en cuenta el tipo de ácido hialurónico que se esté usando, como hablábamos al principio. Y quiero decir con esto que el ácido hialurónico es malo y que no nos debemos poner rellenos de ácido hialurónico. Pues no, no estoy diciendo eso. De hecho, el ácido hialurónico es una herramienta maravillosa con la que podemos hacer cambios espectaculares en la piel de las personas. Pero tenemos que ser conscientes de cuál es la duración y tenemos que saber muy bien quién nos está haciendo ese tratamiento. Asegurarnos de que sea un médico estético y que sepa cuáles son estas características y las funciones del ácido hialurónico para que nos quede un resultado espectacular. Y quizás antes de hacer un retoque, que muchas veces vemos estos retoques incluso cada 6 meses, antes de hacerlo, hoy en día tenemos técnicas muy sencillas para saber si es necesario realizar este retoque. Por ejemplo, con la ecografía podemos ver si realmente sigue habiendo depósito de ácido hialurónico o no, porque a lo mejor no es necesario hacer ese retoque justamente a los 6 meses, sino que se puede esperar un poco más. Así que si te ha gustado y te interesa este tema, te animo a que despliegues la cajita de información y que leas los artículos que te he dejado. Nos vemos en próximos vídeos.